En el anterior capítulo nos sumergimos en la encantadora ciudad de Paksé y descubrimos la rica cultura local y los lugares más cautivadores. Hoy, siguiendo la ruta por Laos 2024, exploramos 3 de los 20 templos que adornan la ciudad, revelando sorpresas y aventuras en cada esquina. Únete a esta emocionante travesía donde la improvisación y la diversión son nuestro mejor guía. ¡Vamos! Sorpresa te da la vida te da sorpresa. Es decir, he llegado aquí y está cerrado, está en reconstrucción, rehabilitación. Claro, los templos también hay que cuidarlos. Está cerrado, pero aún así, la parte exterior os quiero mostrar las bellezas que hay. Esto es increíble. ¿Lo veis? Completamente, parece Cinema Paradiso, cuando ya lo cerraron del todo. ¿Lo veis? Aquí lo ponen muy claro, ¿no? Por cierto, ese templo cerradito se llama Wat Phabhat. Os lo pondré en la descripción para que cuando vengáis a verlo, espero que esté abierto también y me contáis cómo es dentro, en los comentarios. Pero eso no nos quita el hecho de que podemos ver las bellezas que hay aquí en el exterior. Ahora os voy a mostrar algo muy especial. Mirad eso. Como sabéis, los monjes viven aquí dentro de los templos, desarrollan una actividad muy especial, con mucha devoción, sobre todo disciplina y mucha calma. Hay muchos novicios, o sea, son los monjes muy jóvenes y monjes adultos. La mayoría de ellos vienen de lugares fuera de la ciudad, de las zonas rurales, y quizá con la idea de tener una educación y una vida, digamos, que le facilita a nivel de estudio. Entonces se vienen aquí a los templos en las ciudades grandes, incluso desde pequeñito con el apoyo familiar, y bueno, aquí estudian sobre la filosofía del budismo, se escolarizan, hacen actividades, algunos estudian inglés, hacen labor social. Bueno, desarrollan una vida apoyado por el templo, ¿no? Tengo un amigo en Luang Prabang que se llama Pong, que es un chaval que debe tener como 15 años ya dentro del templo, un templo que visitaremos cuando estaré en Luang Prabang, cuando iremos por el norte en esa ruta que nos espera para arriba. Y él me habló mucho de budismo, de la vida del templo, y volveremos a encontrarle, supuestamente. Ellos se despiertan como a las 4:30 de la mañana para rezar. Después lo que hacen es recolectar comida que la gente local le da en la calle. Es un acto ceremonial donde descalzo andan en una de las calles principales, por ejemplo, y la gente le pone en un cuenco arroz y comida y algo de dinero también. Vuelven al templo, comen
comen 2 veces por la mañana, fíjate, y luego no comen más. Y luego 2 o 3 veces más en horario distinto rezan y meditan, se acuestan muy pronto y otra vez. Es una vida que se basa en la renuncia de los objetos de la vida material. Es decir, renuncian al dinero, a la sexualidad, a tocar música, a los bares, a la vida mundana. Renuncian, digamos, a lo superfluo y se concentran en lo esencial, vamos a decirlo así. Y de esa manera aprenden cuáles son los elementos realmente muy básicos para vivir y sobrevivir, honrando y agradeciendo la vida así como es, tomándola así como es. Y la verdad que la mayoría de los hombres en algún momento de su vida ejercen esta experiencia como monje en algún templo, y me parece una formación de vida estupenda. Hay que tener el valor de hacerlo, ¿no? Y tengo muchos amigos en Laos que han sido monjes en algún momento de su vida. Amigos, eso empieza a apretar. La verdad que mejor eso a que llueva, ¿eh? Estoy muy contento. Hace calor del bueno. Ahora os quiero llevar al templo más grande, además, de Pak-Se, que es un templo que se construyó en 1935 y se llama Wat Luang. Lo tengo aquí apuntado porque se me olvidan mucho los nombres. La vejez. Wat Luang. Además, está situado en el río Sedon. Hay que saber que en Pak-Se coincide 2 ríos, el Mekong, como ya habéis visto, y el Sedon, que es un río más pequeñito que entra en el Mekong. Pues ese templo está situado justo en el río Sedon. Vamos a verlo ya mismo. ¿Veis? Este muy grande es el río Mekong que hemos visto esta mañana. Mi hotel está más o menos por aquí. Y este es pequeñito, es el río que os dije antes. Y aquí estamos nosotros, Wat Luang. Hay que aprender a decir Wat Luang. Hasta yo puedo decirlo, está bien. Esto tiene una pinta increíble. Había leído había leído algo sobre ese templo del año 35. Ahora vamos a entrar. Creo que una de sus características, aparte de la arquitectura, los diseños. Vamos a ver qué hay dentro. Todos estos diseños que estamos viendo son la representación de la vida del Buda y sus enseñanzas, y sería muy interesante tener a alguien que nos describiera la simbología de cada imagen, ¿no? Yo recuerdo cuando era adolescente leí el libro Siddhartha de Hermann Hesse, filósofo alemán del siglo pasado, que estaba inspirado a la vida del Buda. Y recuerdo que tuvo que vivir mucha aventura y desaventura en su vida para llegar a entender la verdad, ¿no? Aquí tenemos unos acompañantes del templo. Tenéis que saber, amigos y amigas, que las gallinas y los gallos
son parte integral de la vida de Laos, están por todos los sitios, en la calle además. Sí, mirad, mirad. Son animales libres, muchas veces. Bueno, luego lo guardan en las ¿cómo se llama? La gente lo tiene, los cuida, ¿no? También. Pero la verdad que van muy sueltos así. Lo que sí van completamente libres son los perros. Los perros, curiosamente en Laos, no son un animal doméstico. Los perros son como los lobos en Europa, por decir algo. Se van por ahí y buscan la comida por sí mismos. No se le da mucha comida, son bastante delgaditos. Y cuando tú estás comiendo por ahí se te acerca con unos ojos como chantajeándote emocionalmente para que le dé algo de comida. Pero son muy respetuosos. Una cosa que me llamó mucho la atención de los perros cuando llegué aquí la primera vez es que se tumban en el medio de la calle y al principio pensaba que era muerto porque un perro no se tumbaría al lado de donde pasan todos los coches, ¿no? Pero hay como una especie de confianza en el ser humano que los perros expresan de esa manera, ¿no? Es como quizás el tipo de frecuencia de energía que hay aquí en Laos que deja tranquilo también a los perros. ¿Veis? Ese es el puente que pasa el río Sedón. El río Sedón es ese pequeño río que sale allá al final encontrándose con el Mekong. Y ese es el templo que acabamos de conocer. El templo chino Am Sopse está justo al otro lado del río Mekong. Vamos a pasar otro puente para acceder allá y vamos a ver qué sucede ahí. Estamos en Am Sopse y la verdad que al ser un poco retirado del centro y justo rozando el Mekong, es un sitio muy especial ya geográficamente, ¿no? Tiene una tranquilidad, aparte que dice, al lado del Mekong siempre hay aire, entonces se agradece mucho. Vamos a entrar. Bueno, básicamente es un templo construido hace poco, se nota, de material moderno, donde la comunidad de China, pues en Pak-se, aquí en Laos, puede tener sus templos. Digamos, no es paragonable a los templos laosianos que a lo mejor tienen cientos de años, ¿no? Pero me parece interesante el hecho de que ellos también pueden tener sus espacios y han construido un templo. Tengo entendido que a veces los vietnamitas y los chinos comparten los templos. Un amigo ayer me comentaba que hay algunos templos que comparten entre las dos comunidades. En ese caso creo que solamente la comunidad china, si no me equivoco. Hello, Sabaidi, how are you? Los niños en Laos tienen la costumbre de saludar el falang. El falang es la palabra que se usa en Laos para definir el extranjero. Nosotros somos falang. Y se escribe con R, creo, farang, por ahí la R dice L, falang. Y siempre me saludan, le hace gracia. También hay que decir que Pak-se, a diferencia de Luang Prabang, por ejemplo, es una ciudad menos turística, es una ciudad de paso para entrar en Laos e ir, por ejemplo, a las 4000 islas o a los centros rurales perdidos por ahí. No es una ciudad específicamente turística. Luang Prabang es otra cosa. Entonces la gente quizá en Luang Prabang está más acostumbrada a relacionarse con los falang. Bueno, es una intuición. Yo nunca había estado en Pak-se hasta ahora y esa es la primera sensación que tengo. La vista es increíble.
Os recomiendo apuntaros, como siempre os dejo el enlace de ese templecito y de todos los demás también. Apuntaros a esa zona porque es muy agradable para eso, para relajarse. Sobre todo de 5 a 6, a partir de las 5 cuando baja el sol, es muy agradable, hay un viento que podéis percibir ahora. Ahora es por la mañana, pero es muy ventilado y por la tarde y noche está muy bien. Es un buen sitio para ir a dar un paseo en Paksé. Es el momento de comprar agua. No tiene la botella grande. 5.000 kips. ¿Cuántos céntimos son? Me lo tengo que pensar. El agua en Laos no tienes minerales. O sea, te hidrata pero no te vuelve a proporcionar todo lo que desechamos sudando, y sudamos mucho. Entonces os sugiero que compréis algún soporte en la farmacia, los venden en todos los sitios de aquí. Bueno, en todas las farmacias podéis encontrar unos sobrecitos con sales minerales. Hombre, aquí hay muchas sopas y en las sopas son la mayoría caldo de pato, de pollo, entonces allí supongo que recuperamos algo. Pero bueno, aquí hay que beber constantemente. Día sí, día no, tengo una botella de 1,5 litros donde le pongo esos sales minerales y recupero un poco. Qué bien se está aquí. Muy bien. Es una especie de noodles de arroz. Interesantísimo. Me traen eso. Ambiente familiar. Wow. Thank you. ¿Qué sucede con esas cosas? Que si lo han lavado con el agua del grifo es bastante jodido. No sé si se puede decir esa palabra jodido en YouTube. Es bastante complicado. Porque esa agua del grifo no nos conviene. Yo trato de evitar de comer esas cosas lavadas o fruta lavada. Mejor comer fruta que tenga una cáscara y se coma lo de dentro. Tipo plátano, banana, ¿no? Coco. ¿Cómo quema esto? Pues... Hola otra vez, con todo el sol en la cara, son las 5 de la tarde, he descansado un poquito, hace bastante menos calor, ha llovido un poco, parecía que anunciaba una tormenta tremenda, pero parece que no, parece que las nubes negras se han ido hacia el sur y si todo va bien os doy una sorpresa hoy, a ver si lo consigo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, ha sido muy interesante para mí hoy ver estos templos bonitos y que habéis disfrutado. Y si no lo habéis hecho aún, suscribiros al canal, compartir ese vídeo para apoyarme, que trabajo mucho. Se trabaja muy duro haciendo esos vídeos, aunque se disfruta también muchísimo. Y agradezco mucho vuestro apoyo. Comentaros aquí abajo, en la descripción, seguirme en la red social como Andar la Vida. ¿Y qué más? Darle a la campanita para recibir más vídeos y darle un buen like. Que los likes ayudan muchísimo, parece que no. Dale fuerte al like. Nos vemos en el siguiente episodio.